Gedeón fue un líder de fe que liberó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los madianitas. Dios lo usó de una manera sorprendente y ahora en día Dios quiere levantar guerreros verdaderos como Gedeón. Hoy en el espacio de Gedeón con nosotros, aprendiendo de Gedeón, un héroe de fe. En el llamamiento de Gedeón de parte de Dios hubo algunos aspectos tales como que Gedeón estaba intimidado por los enemigos. Jueces capítulo 6 verso 11. No era capaz de enfrentarlas por sus condiciones. Además, Gedeón no sabía del liderazgo oculto que tenía de parte de Dios. En segundo lugar, Jehová lo visita en medio de la tribulación para usarlo. Versículo 12. Lo bonito de esto es que Dios revela los talentos ocultos que había en Gedeón. Esto fue en el versículo 14 de Jueces capítulo 6. Tercer punto importante. Gedeón estaba avergonzado. Versículo 15. Gedeón se rehúsa al servicio del Señor con excusas humanas. Y esas excusas hoy en día las hacemos nosotros también. No nos queremos comprometer con el Señor y le ponemos excusas. Además, la condición no era favorable al llamamiento de Dios. En cuarto lugar, Dios le otorga confianza. Versículo 16. Dios le promete la victoria segura sobre los madianitas. Además dice que los enemigos serán un obstáculo fácil de derribar. Y en quinto lugar, Gedeón fue lleno de poder. Versículo 34. Gedeón tenía el Espíritu Santo como fuente de poder. Gracias al Espíritu Santo se convierte en un guerrero energizado. En un guerrero que no tenía fuerzas, esas fuerzas naturales, físicas, pero cuando el Espíritu Santo estuvo en su vida, se convierte en un guerrero. Y Dios en la actualidad quiere darnos la victoria de nuestros enemigos. Te quiere utilizar como lo hizo con Gedeón. Nos quiere dar el poder del Espíritu Santo para vencer a estos enemigos que se levantan hoy en día contra nosotros. Gedeón pasó de ser débil a ser un héroe. De ser débil pasó a ser una persona fuerte. ¿Cómo te hubiera gustado liderar a 300 hombres contra todo un ejército? Seguro que con esta pregunta te viene a la imagen la escena de Leónidas y los 300 espartanos, ¿verdad? ¿Cómo te hubiera gustado liderar a 300 hombres contra un ejército? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Estas palabras, habladas a Gedeón por un ángel enviado por Dios, fueron claramente con el pensamiento de alentar, dar energía. Pero ¿qué pasa? Que al parecer el primer pensamiento de Gedeón fue... ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo? ¿No hay otros más fuertes o más valientes que puedan hacerlo? Los mandamientos de Dios no siempre nos parecen razonables. Tú y yo, como seres humanos, somos cortos de vista y somos débiles. Caemos una y otra vez cuando confiamos en nuestra propia fuerza en lugar de esforzarnos para encontrar y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Gedeón lo llegó a experimentar en su vida. Además, había un pueblo oprimido. Debido a que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, él permitió a los madianitas aterrorizar a Israel por 7 años, destruir los frutos de su tierra y también los ganados. En Jueces capítulo 7, verso 12, que está escrito que los madianitas estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Esto no lo digo yo y no me lo estoy inventando. Esto no es una película de ciencia ficción. Jueces capítulo 7, verso 12. ¿Tú te imaginas a tus enemigos todos en la ladera, esperando como langostas? ¡Oh! Israel clamó a Dios en su necesidad, y Dios intervino por su gracia, y decidió que Gedeón llevaría a los pobres, a los oprimidos y a los temerosos a la victoria.
No usa a cualquier persona el Señor. Usa a los pobres, oprimidos y temerosos para darles la victoria. Él no busca capacitados, Él capacita a los elegidos. Es una frase que seguramente has escuchado muchas veces e incluso has publicado en Facebook o en Twitter. Cuando escuchó esto, Gedeón tuvo que haber pensado: Señor, ¿no sabes lo débil que soy? ¿No sabes lo temeroso que soy? Por supuesto que Dios lo sabía. Pero de todos modos, Dios escogió a Gedeón. Y Dios conoce nuestra personalidad y nuestras debilidades, nuestras tendencias al pecado. Pero no nos ha elegido por error. Él tiene un plan para nosotros. Los que se ven a sí mismos como los más grandes, los más fuertes, los más sabios, difícilmente van a escuchar la voz de Dios por encima de sus pensamientos altos y de sus opiniones propias. Los que son humildes, con un corazón abierto, con un corazón receptivo, por el contrario, tendrán la capacidad para convertirse en hombres de Dios. Y esos están listos para hacer la voluntad de Dios. Gedeón tomó el rol contra su voluntad. Le pidió repetidas señales a Dios. Primero el ángel consumió en fuego la comida que Gedeón había traído de ofrenda. Después Gedeón dejó un vellón de lana en la era 2 noches seguidas. Primero pidió que la lana estuviera húmeda, quedando toda la tierra seca, y luego que el vellón quedara seco y el rocío sobre la tierra, poniendo pruebas al Señor. Dios se negó a dejar de creer en Gedeón, incluso cuando el mismo Gedeón había dejado de creer en sí mismo. Dijo: pero, a ver, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Pero me ha visto el cuerpo que tengo? ¿Que yo no entiendo de guerra? ¿Que yo me dedico a otro ministerio? ¿Que yo no valgo para esto? ¿Cómo voy a ser el libertador de mi pueblo? Gedeón había dejado de creer en sí mismo. Lo curioso es que Gedeón se arma recién con el Espíritu del Señor y la cosa cambia. Gedeón está a la cabeza de un ejército de 32.000 guerreros. Eso es un ejército poderoso, ¿eh? Entonces vino un nuevo mandamiento de Dios. Todo el que tema, que se vaya a casa. Todo el que tenga miedo, que se vaya a casa. Que coja sus maletas, que coja la tienda de campaña, que coja los bártulos y que se vaya para casa. Dios sabía que Israel se iba a atribuir el mérito de la victoria. Y seguramente si hubieran ganado diría: ¡buah! Hemos ganado gracias a los 32.000 guerreros. Celebrarían su propia fuerza en lugar de darle la gloria a Dios. ¿Crees que a Gedeón no le hubiera encantado escapar en ese momento? Yo pienso que sí. Y seguramente yo, si estoy ahí, yo soy el primero, ¿eh? ¿Tú te imaginas la situación, ser uno de los que teme y no tener que ir a la guerra y arriesgarse a morir? En la antigüedad, de hecho hay varias películas que así lo confirman, a los guerreros que no iban a la guerra, que tenían miedo y se quedaban en casa, les daban una pluma que simbolizaba la cobardía, si no me equivoco, una pluma blanca. Y hay una película que se llama Las 4 plumas. Y a los guerreros cobardes se le daba la pluma. Y incluso en esta película de Las 4 plumas, la mujer del cobarde le entregaba también una pluma blanca. Símbolo de cobardía. Yo me imagino la situación ahí. De 32.000 empiezan a bajar los guerreros. ¿Te imaginas cómo Gedeón se debió haber sentido en ese momento, cuando transmitió este nuevo mandamiento a sus 32.000 soldados? ¿Qué tipo de líder es este que voluntariamente les dice a sus soldados que escapen antes de la batalla? En vez de animarlos: vamos preparados, que el Señor nos va a dar la victoria. No. El que tenga miedo, que se vaya para casa. Esa noche se fueron 22.000 soldados del ejército. Eso fue un golpe duro para Gedeón. Como un líder de 32.000 hombres había pensado: bueno, con este ejército yo creo que podemos hacer algo grande, ¿no? Y de repente llega un mandato de parte de Dios y le dice que los que tengan miedo, que se vayan a casa. 22.000 soldados atemorizados. Solo quedaban 10.000. La cosa cambia, ¿eh? Entonces Dios habla de nuevo a Gedeón. Aún es mucho el pueblo, ¿eh?
Una cosa es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero otra es realmente hacerlo. ¿Tú harías eso? ¿Aún muchos? Este nuevo mandamiento iba contra todo razonamiento humano. Y es exactamente lo que Dios quería. En obediencia a la guía de Dios, Gedeón llevó el ejército al río a beber. Solo los que lamieron el agua con sus lenguas, como lame el perro, se les permitió quedarse, mientras los demás fueron enviados a su hogar. Cuando el polvo se asentó, Gedeón se había quedado con solo 300 hombres. 300 hombres contra todo un ejército. Imagínate el temor de Gedeón cuando Dios dijo: levántate y desciende al campamento de los madianitas, porque yo los he entregado en tus manos. Una cosa es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero otra es realmente hacerlo. Sentirse cubierto porque tienes a miles de soldados que te van a cubrir las espaldas. La cosa es diferente. De miles, de 32.000, se pasó a 10.000 y de 10.000 a 300. ¿Dónde voy a ir con 300? Nuevamente Dios alentó a Gedeón a seguir. Le dio instrucciones de espiar el campamento y aquí Gedeón escuchó que los soldados madianitas también tenían miedo. Uno hablaba de un sueño donde veía que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y lo golpeaba a la tienda y caía. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Eso es lo que exclamó un soldado madianita. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y la fe de Gedeón se renovó al escuchar esto. Con sus 300 hombres, armados nada más que con solo trompetas y antorchas ardiendo dentro de los cántaros, los israelitas se arrastraron hasta el extremo del campamento madianita. Cuando se dio la señal, los israelitas rompieron los cántaros, revelando las antorchas y soplando sus trompetas, gritando: por la espada de Jehová y de Gedeón. Los madianitas fueron sorprendidos y pensaron que habían sido emboscados por un gran ejército. Entraron en pánico, poniéndose la espada de cada uno contra su compañero hasta finalmente huir en la noche. Su gran poder había sido vencido por solo 300 hombres, todos liderados por Gedeón, un hombre que era liderado por Dios. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de escuchar la voz de las autoridades, de los pastores, de esas guías que el Señor pone en nuestra vida. Día tras día podemos sentir que enfrentamos paredes y obstáculos insuperables, momentos en que vemos a nuestro enemigo, están en la colina, tumbados como langostas, esperando. El pecado está profundamente arraigado en nosotros y somos tentados a sentir miedo, a abandonar. Estamos tentados a decir que no tenemos una oportunidad de ganar esta batalla, pero el Señor está con nosotros y Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Dios sabe quiénes somos y nos ha escogido antes del principio de los tiempos para surgir como vencedores sobre nuestro pecado, sobre nuestros enemigos. Cuando dejamos que Dios tome la responsabilidad de dirigir nuestras decisiones, entonces somos más que vencedores, cuando Él toma el control de nuestra vida. La historia está en Jueces capítulo 6 y también en el capítulo 7 y capítulo 8. Hoy aprendiendo de Gedeón, un héroe de fe. De débil a héroe. Solo con 300 hombres. De 32.000 hombres, solo se quedó con 300 hombres valientes que devolvieron la libertad al pueblo de Israel. Radio Solidaria, una radio comprometida.